Buenos días para todos. Feliz año 2025. Buenos días, ¿Cómo doctora. amanecen hoy? Feliz año. Hola doctora, feliz día. Bienvenidos, bienvenidos todos a estas nuevas sesiones de revisión de temas de segmento anterior, donde vamos a empezar con la revisión de temas de córnea. La primera sesión en el día de hoy le corresponde a la doctora Yeliana Valencia, que quiero felicitarla especialmente por el día de su cumpleaños. Empiezas bien, Yelianita, celebrando pues tu cumple. Sí, doctora, Bienvenida, muchas gracias. bienvenidos todos y adelante. Muchas gracias, doctora. Bueno, muy bien. Mi nombre entonces es Yeliana Valencia. Yo soy residente de segundo año de oftalmología de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali. El día de hoy voy a hablarles acerca de ojo seco y nuevas alternativas en el manejo. Entonces, para iniciar, recordemos que una de las principales características de la película lagrimal es la estabilidad, y esta propiedad va a ser lograda principalmente por sus tres capas: la capa lipídica, la capa acuosa y la capa de mucosa. La capa lipídica previene la evaporización de la capa acuosa, también va a permitir el desplazamiento de la película lagrimal, es secretada principalmente por las glándulas de meibomio, contiene fosfolípidos que en su fase polar van a estar en contacto con las lipocalinas de la capa acuosa, lo que permite a su vez mantener la tensión superficial y también mantener la viscoelasticidad. Su deficiencia va a provocar un ojo seco evaporativo. La capa acuosa ya va a ser secretada por la glándula lagrimal, el 95% por la glándula lagrimal principal, va a regular la osmolaridad y también tiene actividad antibacteriana. Y por último, la capa mucosa, que es secretada por las células caliciformes, que contiene especialmente mucinas que van a ser indispensables para mantener la humedad. La película lagrimal entonces está distribuida por un mecanismo de parpadeo que va a ser controlado neurológicamente. Tras la apertura palpebral se genera un gradiente de succión en el epitelio corneal que produce la diseminación ascendente de la capa lipídica, o también llamado efecto de Gibbs-Marangoni, también favorecido por la presión que ejercen tanto el menisco inferior como el menisco superior. Los meniscos se consideran unas franjas de lágrimas que están ubicadas en un ángulo entre el globo ocular y los bordes palpebrales. Se forman por las fuerzas de presión superficial que se generan cuando los párpados se separan. Producen una presión hidrostática negativa que va a extraer el agua de la película lagrimal y se oponen a que haya un flujo hacia los conductos lagrimales. Por lo tanto, bajo condiciones normales, entonces el drenaje de la lágrima se limita a aproximadamente 2 segundos durante el parpadeo. La película lagrimal entonces no solo proporciona a la córnea y a la conjuntiva protección contra los daños externos, sino que también la interfaz entre la película lagrimal y el aire es responsable de una cantidad significativa del poder de enfoque del ojo, y esto pues siempre hay que tenerlo en cuenta. Habiendo recordado estos conceptos, pasemos a la definición de esta patología. Según el DIUS, el síndrome de ojo seco se define como una enfermedad multifactorial de la superficie ocular que se acompaña por síntomas oculares. Está caracterizada por la pérdida de la homeostasis de la película lagrimal, en donde la inestabilidad y la hiperosmolaridad, además de la inflamación y el daño de la superficie ocular y de las anormalidades neurosensoriales, van a tener un rol etiológico. Se conocen tasas de prevalencia que van a oscilar entre los 5% y el 50%. El 75% de los casos se presentan mayores de 40 años, pues la enfermedad aumenta con la edad. 2,7% en personas que ya están entre los 18 y los 45 años, y 18,6% en mayores de 75 años.
La prevalencia es mayor en la población asiática y en la caucásica, y también es conocido que el riesgo es mucho mayor pues en las mujeres, aproximadamente un 1,3 a 1,5 veces mayor que en los hombres, pero con el paso del tiempo o con el paso de la edad, pues este riesgo tiende a igualarse. La enfermedad por ojo seco es una de las causas más frecuentes de consulta al oftalmólogo. En los casos moderados a severos está asociado a un dolor significativo, también a dificultades en las actividades de la vida diaria, a menor vitalidad, a pobre salud, costos elevados para el sistema e incluso depresión. Son múltiples los factores de riesgo que están asociados a esta patología. Para efectos prácticos los vamos a dividir en unos factores de riesgo consistentes, factores de riesgo probables y factores inconcluyentes. Los factores de riesgo consistentes son la edad, la disfunción de las glándulas de meibomio, la enfermedad del tejido conectivo, otros trastornos autoinmunes en donde están incluidos el lupus y la artritis reumatoide, el síndrome de Sjögren. Otro factor de riesgo consistente es el uso prolongado de computadores o lentes de contacto, disminución de las hormonas que están asociadas al envejecimiento, trasplante de médula ósea y gran variedad de medicamentos o suplementos que van a incluir medicamentos psiquiátricos, medicamentos de venta libre para el resfriado, también antihistamínicos, beta bloqueadores, analgésicos, diuréticos, terapias de reemplazo hormonal y anticonceptivos orales. Los factores de riesgo probables van a ser el pterigion, la conjuntivitis alérgica, la diabetes, la rosácea, las enfermedades tiroideas, también trastornos psiquiátricos, infecciones virales, la baja ingesta de ácidos grasos, la cirugía refractiva y también pues la conjuntivitis alérgica. Y por último, dentro de los factores de riesgo inconcluyentes se incluyen el acné, la sarcoidosis, el tabaquismo, el alcoholismo, el embarazo, la etnia hispana, la infectación por démodes y algunas multivitaminas. Para la clasificación nos basamos inicialmente en los signos y síntomas que nos van a ayudar a diferenciar esta patología de otras causas de afectación de la superficie ocular. Una vez diagnosticado ojo seco por clínica, entonces debemos identificar cuál es el subtipo de ojo seco. Puede tratarse de un ojo seco acuodeficiente, de un ojo seco evaporativo o de un ojo seco mixto. Los pacientes con síntomas sin signos van a corresponder probablemente a una fase preclínica o a un dolor neuropático. Ya los pacientes con signos sin síntomas podrían cursar con una sensibilidad corneal deficiente. El ojo seco por deficiencia acuosa se produce por disminución de la secreción lagrimal sin alteración de la evaporación que va a conducir pues a una hiperosmolaridad. Ya el ojo seco evaporativo, que es el más común, se presenta por una evaporación excesiva en presencia de una glándula lagrimal que funciona correctamente y también conduce a hiperosmolaridad. Y existe además un componente mixto en el que se confluyen estos dos subtipos. La fisiopatología de esta enfermedad se considera un círculo vicioso que mezcla múltiples factores, como por ejemplo la baja humedad, el viento, las altas temperaturas, la disfunción de la glándula lagrimal y o de la glándula de meibomio va a conllevar a una alteración de la calidad de la lágrima, también a hiperosmolaridad, aumento de la concentración de solutos, también a inestabilidad de la película lagrimal, estrés oxidativo, inflamación del epitelio, liberación de marcadores inflamatorios o mediadores inflamatorios, también a un aumento en las señales proapoptóticas que al final van a resultar afectando significativamente la calidad de vida de nuestro paciente. El resultado neto es una epiteliopatía y una desintegración temprana de la película lagrimal y del glucocáliz que estimula las terminales nerviosas corneales, lo que va a provocar ya molestias oculares, también aumento de la frecuencia de parpadeo y un aumento del reflejo compensatorio
de la secreción lagrimal. El dolor ocular en el síndrome de ojo seco se transmite a través de los axones periféricos de las neuronas del ganglio trigeminal que van a inervar la córnea y también van a inervar la conjuntiva. En la imagen de la derecha observamos cómo en el estroma corneal los axones van a formar un plexo nervioso subepitelial cuyas ramas se expanden para terminar en las capas epiteliales de la superficie. Las neuronas del ganglio trigeminal de la superficie se van a proyectar principalmente sobre dos regiones del complejo nuclear trigeminal del tronco cerebral, la región B1 y las neuronas de transición. Es muy importante también saber que la secreción de la glándula lagrimal se va a regular mediante la inervación autónoma, también de los nervios simpáticos y parasimpáticos, cuya actividad se va a regular mediante influencias reflejas de las neuronas sensoriales que van a abastecer esa superficie ocular. Otro concepto muy importante es el de ojo seco y iatrogénico. Este se trata de una condición clínica que es adversa, que resulta de un tratamiento que es ordenado por un profesional de la salud y que puede ser la causa de hasta el 67% de los casos de ojo seco en los adultos mayores. Incluye múltiples medicamentos, además de complicaciones quirúrgicas, como por ejemplo la transección del nervio corneal. Dentro de los medicamentos más relacionados con el síndrome de ojo seco están los antihistamínicos, también los esteroides, los antidepresivos, la isotretinoína, el aciclovir y la dorzolamida. También tener siempre en cuenta que la presencia de preservantes tóxicos termina empeorando esos signos y síntomas del ojo seco, por ejemplo, la presencia pues, de cloruro de benzalcónico. Los medicamentos sistémicos, tener en cuenta que también pueden producir síndrome de ojo seco porque disminuyen la producción de lágrimas, también alteran la señal neural aferente y eferente y producen efectos que son inflamatorios, tóxicos y alérgicos sobre las glándulas lagrimales, además de efectos irritativos directos sobre la superficie ocular. En cuanto a los síntomas, entonces estos podemos dividirlo en síntomas disestésicos y síntomas visuales. Los síntomas disestésicos entonces se caracterizan por resequedad, dolor tipo ardor, también sensibilidad, inflamación, sensación de cuerpo extraño, fotofobia, sensación de frío y la sensibilidad al viento. Y ya los síntomas visuales van a incluir una visión borrosa y fluctuante con mala calidad de la visión. Aquí podemos observar imágenes de las principales complicaciones, iniciando con la laxitud palpebral, continuando con la disfunción de las glándulas de meibomio, el lagoftalmos, la blefaritis anterior caracterizada por la presencia de costras y collaretes, la queratitis punteada superficial que va a ser evidente mediante la tinción con fluoresceína, las placas de moco en la superficie corneal, la queratitis filamentosa, que se identifica principalmente por la presencia de excrescencias de material mucoso que está adherido al epitelio corneal, como podemos observarlo en las imágenes. El melting corneal, que es una afección en la que se pierde el epitelio corneal y que se acompaña de un adelgazamiento del estroma, lo que puede provocar perforación corneal y pérdida de la visión. También podemos encontrar úlceras corneales infectadas y secundarias con la presencia de dipopion y perforación corneal o prolaxo uveal, pues que ya estas son complicaciones muy graves. En cuanto al diagnóstico, una historia clínica completa va a ser esencial para la evaluación de los síntomas del ojo seco, debido al que hay una frecuente falta de correlación entre los síntomas y los hallazgos al examen físico. El examen físico debe incluir siempre la evaluación de la cara en general y de los párpados, los patrones de parpadeo, las
los márgenes de los párpados, también las pestañas, la conjuntiva, la córnea y la película lagrimal. La hiperestesia corneal o incluso la sensibilidad reducida corneal puede estar presente en una enfermedad por ojo seco grave y crónica. La denervación sensorial puede causar un ojo seco tras reducir las señales aferentes de la producción de lágrimas, también reducir la frecuencia de parpadeo y alterar las influencias del nervio trigémino en la salud del epitelio ocular. La sensibilidad corneal se puede medir utilizando un aplicador con punta de algodón mediante el examen físico. Continuando, es importante excluir otras afecciones que pueden imitar una enfermedad por ojo seco mediante la realización de preguntas sencillas al paciente, como por ejemplo la severidad de los síntomas, otros síntomas asociados tipo resequedad en la boca, prurito ocular, hinchazón, presencia de costras y de secreción. También indagar acerca del tiempo de evolución, los desencadenantes, el compromiso de la visión, si la visión mejora o no al parpadear, si los síntomas son iguales en un ojo que en el otro. También indagar acerca del uso de lentes de contacto y la presencia de enfermedades sistémicas asociadas. Se recomienda posteriormente entonces solicitarle al paciente llenar cuestionarios que son muy utilizados y están validados, por ejemplo, el DEQ5 y el índice de enfermedad de la superficie ocular. El DEQ5, que es el que vemos en la diapositiva, consta de 21 preguntas, tiene una escala para categorizar la prevalencia de los síntomas y la intensidad, además de preguntas relacionadas con el estilo de vida, como el uso de computadores, la administración de medicamentos y la presencia de alergias. Ya luego de culminar pues como la realización del cuestionario, este va a ser positivo si es mayor o igual a 6. Aquí vemos el índice de enfermedad de la superficie ocular que consta de 12 preguntas que evalúan los síntomas más comunes de esta patología y los efectos sobre la visión y los hábitos diarios. Se aplican los resultados a la fórmula que vemos a la derecha, obteniendo un nivel máximo de 100 y un mínimo de 0. En la tabla en rojo, entonces observamos esa correlación de los valores y es positivo cuando es mayor o igual a 13. También contamos con el OSDI, que es un cuestionario utilizado para la evaluación de la severidad de los síntomas de ojo seco y el impacto de la enfermedad sobre la calidad de vida de nuestros pacientes. Va a estar compuesto de 12 preguntas que abordan 3 áreas principales. En primer lugar, entonces, los síntomas de la enfermedad por ojo seco incluye preguntas sobre la sensación de resequedad, el ardor, el prurito y la irritación ocular. En segundo lugar, va a evaluar la función visual mediante preguntas como síntomas que afectan las actividades visuales, como por ejemplo leer, utilizar el computador, ver televisión, etc. Y por último, va a evaluar el impacto de la calidad de vida mediante preguntas como los síntomas que interfieren con las actividades diarias, como en el trabajo, la lectura o el uso de dispositivos electrónicos. El paciente responde cada pregunta en una escala de 0 a 4, como vemos en la imagen, donde los valores reflejan la frecuencia o la intensidad de los síntomas en las últimas semanas. 0 es nunca, 1 ocasionalmente, 2 a menudo, 3 casi siempre y 4 siempre. El puntaje total del OSDI entonces se calcula sumando los valores de todas las preguntas y luego dividiendo el resultado por el total de las preguntas respondidas. Va en una escala de 0 a 100, donde el puntaje más alto pues indica una mayor severidad de los síntomas. Entonces, como vemos a la izquierda, 0 a 12 sin síntomas o con síntomas leves, de 13 a 22 síntomas moderados, de 23 a 32 síntomas severos y de 33 a 100 síntomas muy severos o debilitantes. Otra herramienta para el diagnóstico es la tinción de la superficie ocular para estudiar el tiempo de la ruptura de la película lagrimal e identificar lesiones epiteliales.
La tinción por lo general se realiza con fluoresceína. La fluoresceína es una molécula que es hidrofóbica y que se difunde a espacios intercelulares, se intensifica en áreas de degeneración o de muerte celular y que considera que es el mejor contraste corneal. Sin embargo, también existen otras opciones para tincionar la superficie ocular, como por ejemplo el rosa de Bengala y el verde de lisamina. El rosa de Bengala es un derivado de la fluoresceína que tiñe las células muertas y en degeneración, además de células carentes de mucina, pero se considera que es altamente tóxico con la superficie ocular. Se ha demostrado que la gravedad de la tinción se va a correlacionar con el grado de deficiencia acuosa, también con la inestabilidad de la película lagrimal y la producción reducida de mucina por parte de las células caliciformes y células epiteliales conjuntivales. Ya en cuanto al verde de lisamina, entonces este es menos tóxico con la superficie ocular, se adhiere mejor a las células necróticas y se considera ya que es el mejor contraste conjuntival. Dentro de los test no invasivos tenemos el BUT y el test de Schirmer. Para el BUT, entonces las tirillas de papel esterilizado de fluoresceína se humedecen con un anestésico local que idealmente debe ser sin conservante, pues el cloruro de benzalconio puede aumentar la velocidad de descomposición de las lágrimas o también pueden humedecerse con solución salina. Se ponen en contacto con la superficie interna del párpado inferior y con la ayuda del filtro azul de la lámpara de hendidura, pues evaluamos la superficie corneal. Si la superficie es anormal, el colorante va a resaltar como los pequeños puntos o también grandes defectos. Con la misma técnica también podemos determinar el tiempo de la ruptura de la película lagrimal, que va a corresponder a intervalo entre el último parpadeo completo y la aparición de la mancha seca o el agujero en la película lagrimal. Está alterado cuando es menor de 10 segundos. Después de la aplicación de la fluoresceína, se puede determinar la presencia de fluoresceína en la película lagrimal en varios momentos. Esto puede ser muy importante, sobre todo para descartar problemas del conducto nasolagrimal como causa de lagrimeo excesivo de epífora. La altura del menisco lagrimal también nos da información. Se puede utilizar para estimar el volumen lagrimal. Se considera que una altura del menisco lagrimal que sea inferior a 0,25 milímetros es indicativa de ojo seco. Pasando ahora al test de Schirmer, entonces este nos permite la cuantificación de la producción de lágrimas. La prueba de Schirmer se realiza colocando una tirilla de papel reactiva en el tercio lateral del párpado inferior, como vemos en la diapositiva, y luego midiendo la longitud de la porción humedecida en esa tirilla después de 5 minutos. La prueba de Schirmer se realiza sin anestesia y en este caso se mide el lagrimeo básico y reflejo, pero también hay una prueba de Schirmer que es con anestesia o prueba de secreción básica que ya va a medir solo la secreción lagrimal basal. Esta prueba suele ser criticada por su variabilidad y su baja reproducibilidad. Es muy útil en diagnóstico, sobre todo en pacientes con deficiencia acuosa grave, pero es relativamente insensible para los casos de ojo seco leve. El valor normal es de 10 milímetros en 5 minutos, aunque eso también pues, puede depender de la edad y del sexo del paciente. Por otro lado, las células epiteliales sometidas a estrés en la superficie ocular pueden producir metaloproteinasas de matriz o MMP. Se ha demostrado que la metaloproteinasa 9 está elevada en las lágrimas de pacientes con enfermedad por ojo seco y los niveles se van a correlacionar con los hallazgos al examen físico en pacientes con ojo seco, sobre todo moderado a severo. El rango normal de MMP9 en las lágrimas humanas es de 3 a 40 nanogramos por mililitro. Ya los niveles de MMP9 pueden ser elevados en otras
afecciones inflamatorias como por ejemplo la enfermedad de injerto contra huésped, el síndrome de Steven-Johnson y después de una cirugía de córnea. El Infran Dry es una prueba que es desechable, que es no invasiva y que es de un solo uso. Va a detectar sobre todo niveles de MMP9 mayores de 90 nanogramos por mililitro o superiores y por eso nos da una información rápida y hay que tener en cuenta pues como este examen que puede darnos información muy útil en cuanto al diagnóstico. Esta prueba se realiza antes de la instalación de gotas oftálmicas anestésicas, frotando el recolector, como vemos en la imagen de la muestra, en varios sitios a lo largo de la conjuntiva palpebral. Una línea azul y una línea roja van a indicar un resultado positivo de la prueba y la intensidad de la línea roja está correlacionada con la concentración de MMP9. Una línea azul solita, sin línea roja, entonces es un resultado negativo de la prueba. Se ha demostrado que el Inflam Dry tiene una sensibilidad del 85% y una especificidad del 94%. Los estudios también han demostrado que los niveles pues, elevados de MMP9 se van a correlacionar con otras pruebas positivas en el ojo seco por enfermedad avanzada y es probable que sea un signo tardío que raramente pues, vamos a encontrar en pacientes con casos leves. Otra opción no invasiva es el diagnóstico mediante la meibografía, en la que se utiliza una cámara que es especializada para tomar unas imágenes de alta resolución de las glándulas de meibomio. Estas imágenes nos van a permitir evaluar su estructura, su función, para revelarnos ciertos cambios patológicos en su morfología y distribución que pueden hacernos sospechar la enfermedad. Se ha descubierto que los pacientes con enfermedad por ojo seco tienen una osmolaridad elevada de la película lagrimal, como vimos en la fisiopatología. La hiperosmolaridad lagrimal puede inducir una inestabilidad de la película lagrimal, modificando la interacción entre los lípidos y las proteínas de la película lagrimal, también dañando las membranas de las células epiteliales y desencadenando inflamación, estimulando los nervios corneales. Para medir la osmolaridad lagrimal contamos con diferentes dispositivos. Uno de ellos es el TIRLAB, un dispositivo que es portátil y que utiliza una tecnología de macrofluídica. Mide la osmolaridad de una muestra de lágrima de 50 nanolitros. Se considera que los valores normales son de 296 más o menos 9.8 miliosmoles por litro. Un valor ya superior a 308 miliosmoles por litro indica al menos un ojo seco leve y se ha demostrado que sirve como un indicador temprano de la inestabilidad de la película lagrimal o de la superficie ocular. Las pruebas se realizan colocando la punta del dispositivo portátil en el menisco lagrimal y luego acoplando el muestrador al lector. El dispositivo realiza la medición de la osmolaridad en cuestión de segundos, entonces también es muy importante tener esta herramienta presente. Pasamos ahora a la interferometría de la capa lipídica de la película lagrimal. Este es un método no invasivo que evalúa la calidad de la lágrima, también pues evalúa la estimulación del espesor de la capa lipídica, que se ha demostrado que es anormal pues en el ojo seco evaporativo secundario a disfunción de glándulas de meibomio, como vimos al principio. Por ejemplo, el interferómetro LipiView es una herramienta que está disponible comercialmente y que puede medir el espesor de esa capa lipídica. También es conocido el sistema de análisis HYDRA. Por otro lado, tradicionalmente el síndrome de Sjögren se ha diagnosticado mediante la detección de anticuerpos anti-Ro y anti-La en suero. Recientemente la identificación de anticuerpos adicionales que incluyen
autoanticuerpos contra la proteína 1 de la glándula salival, la anhidrasa carbónica y la proteína secretora parotidia, se han implicado también en esta patología. Estos últimos anticuerpos se encontraron en el 45% de los pacientes que cumplieron criterios clínicos para síndrome de Sjögren, pero que dieron negativo en las pruebas de anti-Ro y anti-La. Los nuevos anticuerpos pueden estar presentes en una etapa más temprana en el curso de la enfermedad. Actualmente en la práctica clínica, los niveles de estos anticuerpos se pueden determinar utilizando un análisis de sangre que es disponible comercialmente llamado SYO, que también incluye niveles de anticuerpos antinucleares y factor reumatoide en su panel de anticuerpos, de autoanticuerpos. Entonces también nos regala información muy valiosa. La prueba se puede realizar en el consultorio mediante una punción en el dedo con una lanceta como una prueba de glicemia. Una vez que aparece una gota pues grande de sangre, se rellenan los círculos punteados en la tarjeta de prueba y luego la muestra se deja secar al aire libre por aproximadamente 30 minutos, después de lo cual se puede sellar con un sobre de plástico y luego la muestra se envía para su análisis. Los resultados por lo general de la prueba suelen estar disponibles en una semana. Pasando al tratamiento, entonces debemos recordar que el ojo seco es una enfermedad que es multifactorial, por lo que el mismo tratamiento pues no va a funcionar en todos los casos o en todos los pacientes. Los pacientes generalmente necesitan una combinación de terapias, además de cambios en el estilo de vida para brindar un alivio efectivo y duradero de los síntomas. El DIUS entonces nos ofrece ciertos pasos a seguir dependiendo de la severidad de los síntomas y de la respuesta al tratamiento. En el paso 1, entonces, se incluyen las modificaciones en el estilo de vida, en el entorno local, también en la dieta, la identificación de medicamentos sistémicos o tópicos que puedan ser perjudiciales para la película lagrimal. En este nivel se pueden utilizar lubricantes oculares de varios tipos asociados a higiene siempre de párpados y a compresas calientes. Si los pasos anteriores entonces no son suficientes, se considera ya la aplicación de lubricantes oculares sin conservantes para minimizar la toxicidad inducida, el tratamiento con aceite de árbol de té para el demodes en caso de ser requerido. Ya se empieza a considerar la conservación de las lágrimas mediante la oclusión del conducto lagrimal, la aplicación de gafas de cámara de humedad, también los medios físicos, el tratamiento con luz pulsada intensa y también fármacos antibióticos tópicos en caso de blefaritis anterior. Además de corticosteroides, secretagogos tópicos como el dicuafosol, fármacos inmunomoduladores como la ciclosporina, también agonistas del LFA1 y antibióticos como los macrólidos y las tetraciclinas orales. Si a todos los pasos anteriores, entonces, eh, el paciente no, si con todos estos pasos anteriores, pues el paciente no ha mejorado o han sido unos pasos infructuosos, consideramos el inicio ya de secretagogos orales tipo pilocarpina, también colirios de suero autólogo y lentes de contacto terapéuticos. Y ya como último paso vamos a considerar el manejo con corticosteroides tópicos por un periodo más prolongado de tiempo, también procedimientos quirúrgicos tipo injertos de membrana amniótica, oclusión quirúrgica del conducto lagrimal o otros procedimientos quirúrgicos como por ejemplo tarsorrafias o trasplante de glándulas salivares y membrana mucosa labial. Para hablar un poco de los medicamentos, dentro de los pilares fundamentales entonces están las lágrimas artificiales. Iniciemos con la carboximetilcelulosa. Esta actúa como un lubricante artificial que ayuda
a humectar y a proteger la superficie ocular. Es un polímero que es soluble en agua, mejora la calidad de la película lagrimal, aliviando los síntomas de ojo seco. Viene en concentraciones del 0,5% al 1%, es viscoso y por lo tanto tiene características viscoadherentes. Va a ser útil sobre todo en el ojo seco leve. La hidroxipropilmetilcelulosa es un polímero hidrófilo que tiene una propiedad que es absorber gran cantidad de líquido, se diluye en las lágrimas y se distribuye uniformemente por la superficie del ojo formando una película protectora. Viene en concentraciones al 0,3% y está indicado también en el ojo seco leve. El ácido hialurónico es un polisacárido que se encuentra en forma natural en nuestro cuerpo, que tiene una gran capacidad para retener agua, lo que lo convierte en un excelente agente hidratante de la superficie ocular. Viene en concentraciones del 0,15% al 0,4% y está indicado ya en el ojo seco, leve y moderado. El polietilenglicol aumenta la viscosidad y prolonga el tiempo de la película lagrimal en la superficie ocular. Reduce también la tensión superficial del líquido y mejora su calidad humectante. Se utiliza en el ojo seco moderado. A modo de cuña y considerando la complejidad y la relevancia que tiene este tema en nuestra población, se conformó el Grupo Latinoamericano de Estudios sobre Lubricantes y Ojo Seco, o LUOS, fue liderado por la doctora Jimena Núñez, quienes realizaron un consenso que incluye un conjunto de recomendaciones y de directrices para el manejo del ojo seco. Este consenso aborda la importancia del uso adecuado de lubricantes oculares que son fundamentales para el tratamiento y el control de esta patología. Subrayan la importancia del diagnóstico temprano y preciso mediante la evaluación de los síntomas y las pruebas clínicas como el test de Schirmer y la tinción con fluoresceína, la identificación de factores de riesgo como el envejecimiento, el uso de lentes de contacto, la exposición a ambientes secos o a condiciones médicas preexistentes. El consenso resalta la importancia de seleccionar el lubricante adecuado según la severidad del ojo seco, considerando factores como por ejemplo la viscosidad del lubricante, la duración y la presencia de conservantes. También se discuten diferentes tipos de lubricantes y su elección dependiendo de la gravedad de los síntomas. Se hace énfasis en el uso de productos que sean sin conservantes en pacientes, sobre todo con afecciones crónicas y en aquellos que requieren de aplicaciones frecuentes. Además, se recomienda un enfoque que sea personalizado en el tratamiento, adaptándonos a las necesidades de nuestro paciente y considerando tanto los síntomas como los factores etiológicos específicos de su ojo seco. Por último, se sugiere implementar medidas preventivas como la protección ocular en ambientes secos o en aire acondicionado y el monitoreo constante de la evolución de la enfermedad. En resumen, el LUOS subraya la relevancia de los lubricantes oculares en la gestión del ojo seco, destacando la necesidad de un diagnóstico adecuado y de un tratamiento personalizado para cada paciente con un enfoque en la calidad de vida y en el control de los síntomas, así que los invito a leerlo. Continuando con los medicamentos, pasemos a la ciclosporina, que actúa inhibiendo las citoquinas y otras sustancias inflamatorias de la superficie ocular. También se ha comprobado que tiene un papel en la producción de las lágrimas y en la regeneración de la superficie. Va a bloquear los linfocitos T y va a inhibir la apoptosis celular. Su concentración es de 0,05% y tiene una baja tasa de reabsorción sistémica. Se utiliza sobre todo en el ojo seco severo que no ha respondido a los medicamentos que mencionamos anteriormente. Debe aplicarse una gota en cada ojo 2 veces al día y el tratamiento debemos tener en cuenta que puede tardar un poco en funcionar y que puede estar asociado a ardor o a molestias que suelen ser temporales.
Pasando a otro tipo de medicamentos, tenemos los corticosteroides que incluyen la fluorometalona y el lotepregnol. La fluorometalona es un antiinflamatorio que también tiene propiedades antialérgicas, es sintético de potencia moderada que se va a unir a los receptores de glucocorticoides inhibiendo la cascada inflamatoria, también inhibiendo la liberación de histamina, de prostaglandinas y citoquinas, va a disminuir los niveles de factor de necrosis tumoral alfa y de interleuquina B, reduciendo la infiltración de células inflamatorias. Su concentración es de 0,1%. Ahora el lotepregnol, que tiene el mismo mecanismo de acción, se desnaturaliza rápidamente por eso se considera que los efectos sistémicos de este medicamento son nulos, es altamente lipofílico, tiene mayor penetración en la superficie ocular, viene en una concentración al 0,5%, se utiliza en ojo seco moderado. Solo se recomienda que se utilice durante 2 semanas debido a los efectos secundarios pues, que pueden tener los esteroides. Se puede aplicar 4 gotas al día en cada ojo, actúan más rápidamente que los medicamentos que son basados en inmunomoduladores y por lo general pues pueden utilizarse en conjunto durante los primeros días de tratamiento para aliviar los síntomas mientras el inmunomodulador inicia su acción. Pasando a los secretagogos, el dicuafosol es un agonista de los receptores de P2Y2 que mejora la producción de las lágrimas al estimular la secreción de agua y de electrolitos en la superficie ocular, lo que va a aliviar pues, los síntomas de ojo seco. Se presenta en forma de gotas oftálmicas y generalmente se administra 3 veces al día. Los efectos secundarios suelen ser leves y transitorios y pueden incluir irritación ocular. Ya la pilocarpina va a estimular los receptores muscarínicos para aumentar la producción de las lágrimas y mejorar así pues la lubricación ocular. Esta pilocarpina está indicada en el tratamiento de ojo seco, especialmente en pacientes con síndrome de Sjögren. Es útil para aumentar la secreción de las lágrimas, pero puede ser menos efectiva en casos graves de ojo seco. Pueden presentarse efectos secundarios como por ejemplo la irritación ocular, la visión borrosa, la sudoración y tener en cuenta siempre los efectos gastrointestinales que debemos explicarlos al paciente. Se aplica 1 gota en cada ojo 2 a 4 veces al día. Otra alternativa es el lifitigras, que es un inhibidor de la integrina que bloquea la proteína LFA1, que está involucrada en la inflamación y la migración de los leucocitos a los tejidos afectados. Reduce la inflamación y reduce también los síntomas. Se utiliza para el ojo seco severo, su nombre comercial es Sidra y viene en viales al 5%. Hay que tener en cuenta que puede tardar un poco en aliviar como tal los síntomas y hasta 1/4 parte de los pacientes van a experimentar irritación y sensación de sabor inusual en la boca, que también pues es muy importante explicar. Continuando con el tratamiento, hablemos del suero autólogo, que es obtenido del mismo plasma del paciente. Tiene gran variedad de factores de crecimiento y de proteínas que promueven la curación de la superficie ocular. Estos componentes también ayudan a mejorar la calidad de la lágrima. La desventaja es que se trata de un procedimiento que se considera costoso y que puede ser incómodo para el paciente. Este suero es 99% similar al contenido de la lágrima y se va a utilizar sobre todo en el ojo seco severo. Ahora, el plasma rico en plaquetas, que es un concentrado de plaquetas que es extraído también de la propia sangre del paciente. Este contiene factores de crecimiento y citoquinas como el factor de crecimiento derivado de plaquetas, el factor de crecimiento endotelial vascular y el factor de crecimiento epidermal, entre otros pues, factores de crecimiento. Estos factores lo que van a hacer es estimular la regeneración celular, a reducir la inflamación y a promover la curación de los tejidos dañados.
Se requiere de una extracción de la sangre del propio paciente, así como también con el suero autólogo, generalmente entre 10 a 20 mililitros. La sangre es extraída y se centrifuga para separar las plaquetas de los glóbulos rojos. El plasma rico en plaquetas entonces se extrae y se prepara ya para su uso. Suele aplicarse como gotas directamente sobre la superficie ocular, pero también puede administrarse mediante infiltraciones subconjuntivales en casos más graves. El tratamiento generalmente se realiza en una serie de sesiones, por ejemplo, cada 2 semanas durante un periodo inicial de 1 a 3 meses, y luego se pueden continuar sesiones de mantenimiento dependiendo ya de la respuesta al tratamiento del paciente. Traigo a colación esta revisión sistemática de la literatura y metaanálisis titulado Plasma rico en plaquetas para tratar la enfermedad por ojo seco, realizado por Prince y colaboradores, que fue publicado en febrero del 2024, cuyo objetivo fue evaluar la efectividad y seguridad del plasma rico en plaquetas en el tratamiento de la enfermedad por ojo seco. Aquí se incluyeron 19 estudios que evalúan el uso de plasma rico en plaquetas en pacientes con ojo seco. Se analizó la mejoría de los síntomas, la calidad de la producción de la lágrima, la estabilidad de la película lagrimal y los hallazgos en cuanto a la tinción corneal, comparando los efectos del plasma rico en plaquetas frente a otros tratamientos convencionales como las lágrimas artificiales o los corticosteroides. Los resultados mostraron que el plasma rico en plaquetas causa una mejoría significativa en los síntomas de ojo seco, especialmente en la reducción de la sensación de ardor y la incomodidad ocular. También se observó una mejoría en parámetros objetivos como la producción de lágrimas medida por el test de Schirmer y la estabilidad de la película lagrimal, disminución de la tensión corneal, lo que indica una menor lesión de la superficie ocular. El plasma rico en plaquetas demostró ser igual o más efectivo que los tratamientos convencionales como las lágrimas. En conclusión, el plasma rico en plaquetas puede ser una opción terapéutica muy prometedora para el tratamiento de enfermedad por ojo seco, especialmente en pacientes con formas moderadas a severas, con beneficios tanto subjetivos en la reducción de los síntomas como objetivos en cuanto a la mejoría de la producción de las lágrimas y la estabilidad de la película lagrimal. Es un tratamiento que generalmente es seguro y con pocos efectos adversos. Y por último, recomendaron pues la realización de un mayor número de estudios relacionados que incluyan mayores participantes para confirmar los resultados y establecer como tal pautas de tratamiento claras. En este otro estudio publicado en octubre del 2024, titulado Eficiencia del plasma rico en plaquetas y del suero autólogo en la enfermedad por ojo seco, un ensayo controlado aleatorizado realizado por Pasara y colaboradores, compararon el uso de suero autólogo y de plasma enriquecido con plaquetas sin diluir en 94 pacientes con ojo seco moderado a severo, teniendo en cuenta que ambos tratamientos son derivados de la sangre del propio paciente y se utilizan para fomentar la regeneración y la reparación de los tejidos oculares, ya que contienen los factores del crecimiento anteriormente mencionados y componentes que pueden tener efectos antiinflamatorios y de cicatrización. Los participantes fueron asignados aleatoriamente a dos grupos. Un grupo recibió 100% plasma rico en plaquetas y el otro 100% suero autólogo. El tratamiento se administró en varias sesiones y se evaluaron los efectos a las 4 semanas. Tanto el plasma rico en plaquetas como el suero autólogo mostraron mejoras significativas en los síntomas del ojo seco, tales como la resequedad ocular, la irritación, la sensación de cuerpo extraño, medidos a través de cuestionarios estandarizados como el OSDI y escalas visuales. Se observaron también mejoras en las pruebas de la función lagrimal, incluyendo el test de Schirmer y la tinción con fluoresceína. Ambas terapias mostraron un aumento en la producción lagrimal y una reducción en el daño corneal. Los resultados indicaron que ambos tratamientos fueron eficaces para aliviar los síntomas y mejorar la función de la superficie ocular. Sin embargo, aquí se demostró pues como que el plasma rico en plaquetas
tiene una ligera ventaja en la mejoría general de los síntomas, especialmente en términos de calidad de la lágrima y de la regeneración de la superficie ocular. Ambos tratamientos fueron bien tolerados por los pacientes con pocos efectos secundarios reportados y no se observaron complicaciones graves asociadas. El estudio concluyó que tanto el plasma rico en plaquetas como el suero autólogo son opciones terapéuticas prometedoras para el tratamiento de la enfermedad por ojo seco, sobre todo en pacientes que no responden a tratamientos convencionales, siendo ambos tratamientos efectivos para mejorar los síntomas y la función ocular. El plasma rico en plaquetas en particular mostró resultados algo más favorables, aunque la diferencia con el suero autólogo no fue estadísticamente significativa. El estudio también mostró algunas limitaciones como el tamaño de la muestra, que fue relativamente pequeño, y la necesidad de estudios a largo plazo. Uno de los medicamentos más actuales se llama Tyrvaya. Es un aerosol nasal que fue aprobado por la FDA en octubre del 2021 para el tratamiento de ojo seco. Este spray nasal estimula la producción de lágrimas, también de lípidos y de mucina. Su principio activo es la vareniciclina, que es un fármaco que originalmente se desarrolló como un tratamiento solo para la adicción al tabaco, actualmente estimulando actualmente se conoce que este principio activo actúa estimulando los receptores nicotínicos de acetilcolina en las glándulas lagrimales, activa la vía parasimpática del trigémino, aumentando así la producción de la película lagrimal y ayudando a mejorar la lubricación ocular y aliviando pues los síntomas de la resequedad ocular. Se administra en cada fosa nasal, usualmente 1 a 2 veces al día. Los efectos secundarios más comunes son leves y van a incluir estornudos, tos, irritación de la garganta, irritación de la nariz. Tiene indicaciones específicas para su utilización, como vemos ahí en la diapositiva. Se debe insertar la punta del aerosol dirigida hacia la oreja del mismo lado de la fosa nasal en donde se va a aplicar, presionar la lengua contra el paladar y respirar suavemente mientras se presiona el aplicador. La dosis recomendada es generalmente un puff en cada fosa nasal, 1 a 2 veces al día. Hasta el momento solo está disponible en Estados Unidos y tiene un costo promedio de alrededor de 300 a 350 dólares por cada spray. Este spray se considera que tiene una duración de 1 mes. Un spray contiene 30 dosis. Continuando con lo más actual, Mieu es un medicamento que fue aprobado por la FDA, que fue introducido este año, en el 2025. Está basado en perfluoroexiloctano o F6H8, que es un compuesto de la familia de los líquidos fluorados. Este compuesto ha suscitado pues como un especial interés en el ámbito de la oftalmología debido a su aplicación en el manejo de ojo seco, sobre todo evaporativo. Su mecanismo de acción se basa principalmente en su capacidad de formar una película estabilizadora sobre la superficie ocular. Esta película ayuda a reducir la evaporación de la lágrima y a mejorar la estabilidad de la película lagrimal, lo que a su vez pues, va a proporcionar un alivio de los síntomas. A diferencia de otros tratamientos farmacológicos, el F6H8 no actúa sobre la inflamación o la respuesta inmune, sino que ofrece un enfoque que es mucho más físico para proteger la superficie ocular. Es altamente estable y no reacciona fácilmente con otras sustancias, y esto lo hace un medicamento seguro para su aplicación en superficies biológicas. Tiene una tensión superficial que es muy baja, lo que le va a permitir formar capas delgadas y estables sobre la superficie ocular sin interferir demasiado con otras estructuras celulares o la función normal de la superficie ocular. Al formar una película estable sobre la superficie ocular, reduce la evaporación de la película lagrimal, lo cual es fundamental pues, en los casos de ojo seco evaporativo, donde la evaporación excesiva de la lágrima pues, es el principal problema.
También es inerte biológicamente, lo que significa que no se absorbe fácilmente en los tejidos oculares y no provoca una respuesta inmune significativa. Bevi es una marca comercial del ciclasol. El ciclasol es una forma de ciclosporina atópica que se utiliza para tratar la inflamación de la superficie ocular. La ciclosporina A es un inmunomodulador que actúa inhibiendo la activación de los linfocitos T en el ojo, lo que reduce la inflamación crónica y mejora la función de las glándulas lagrimales. Este se considera que es un fármaco antiinflamatorio que puede sobrevivir mucho más tiempo en la superficie del ojo que comparado con otros antiinflamatorios. Reduce la inflamación en la superficie y también mejora la producción de lágrimas. Está aprobado por la FDA y su uso en adultos con ojo seco se utiliza en una aplicación de una gota en cada ojo 2 veces al día. El Reprosalab es otro medicamento para el ojo seco lanzado en el 2025 que inhibe las especies reactivas de aldehídos implicadas en la enfermedad por ojo seco causante de enrojecimiento, sobre todo y de inflamación, además de cambios en la capa oleosa de la película lagrimal y de la disminución de la producción de lágrimas. Este es un fármaco antiinflamatorio no esteroideo que tiene como objetivo estabilizar la película lagrimal, evitando pues, que las especies reactivas de aldehídos dañen los lípidos lagrimales de las células de Meibomi. Se administra en forma de gotas oftálmicas, generalmente 2 veces al día. Por otro lado, novedosos tratamientos relacionados con insulina tópica han sido utilizados para patologías de la superficie ocular, en donde se cree que esta, al ser una proteína anabólica, se asocia a los mecanismos de crecimiento y diferenciación celular, pudiendo tener efectos beneficiosos. En la superficie corneal se encuentran diferentes receptores de insulina y de factores de crecimiento parecidos a la insulina que nos van a ayudar a la migración celular y normalizan el crecimiento y el desarrollo de las células epiteliales corneales. Estos receptores están en los queratinocitos corneales y en las células epiteliales que son esenciales para la actividad de regeneración de la superficie corneal. La insulina tópica en bajas concentraciones ha sido promotora de migración celular, también estabilizadora de enzimas corneales y reguladora del ambiente biológico corneal. Se ha demostrado que es segura para el uso tópico ocular en humanos, por lo que se considera que la insulina pues, es una terapia óptima en el tratamiento de la enfermedad por ojo seco, sobre todo moderada a severa. Aunque no existe un protocolo que sea establecido como tal para la preparación, en los estudios que revisé reportan buenos resultados en la curación de los efectos epiteliales utilizando un envase de 15 mililitros de carboximetilcelulosa al 0.5%. A este se le extraen o se le retiran 40 gotas y a esta solución restante se le adicionan 60 unidades de insulina glargina para posteriormente agitar muy bien. La posología indicada es una gota 3 a 4 veces al día. Otra alternativa son los tapones lagrimales que se utilizan para retener las lágrimas y también para aumentar la humedad pues, en la superficie ocular. Están formados de silicona o de colágeno y pueden utilizarse de manera temporal o de manera permanente. Pasando ahora al Tear Care, este es un dispositivo que se coloca sobre el párpado y que va a aplicar calor a las glándulas de meibomio. En cuanto a este mismo tipo de tratamiento, también se cuenta con el LipiFlow, que aplica calor y también presiona los párpados para mejorar el drenaje de las glándulas de meibomio. El tratamiento por lo general dura 12 minutos y se repite a los 9 a 12 meses según la gravedad del caso.
La terapia de luz pulsada es un tratamiento que es relativamente nuevo para el ojo seco evaporativo y la rosácea. Mediante filtros de la pieza de mano de la luz pulsada, el espectro de luz emitido por la lámpara de destello puede ser absorbido por la oxihemoglobina. La luz se convierte en una ablación inductora de calor en las estructuras vasculares. Este proceso de fototermolisis es uno de los mecanismos de acción propuesto por la luz pulsada para el ojo seco, donde las longitudes de onda van a destruir selectivamente los vasos sanguíneos al dirigirse a los cromóforos dentro de los vasos sanguíneos. Esta destrucción de las telangiectasias a lo largo de los párpados es lo que inhibe el acceso de los mediadores inflamatorios a las glándulas de Meibomi. Otros mecanismos potenciales incluyen un efecto de calentamiento local para permitir pues, la mejor expresión del MEBU y la destrucción de las bacterias que causan la inflamación a nivel de las glándulas de MEBU. El uso de membrana amniótica en el tratamiento de ojo seco es una de las alternativas terapéuticas que son más innovadoras y eficientes. La membrana amniótica se utiliza como un recurso biológico debido a sus propiedades regenerativas, también a sus propiedades antiinflamatorias y de cicatrización. La membrana amniótica es una capa tisular que es extraída del tejido de la placenta humana que se caracteriza pues por una capacidad de promover la cicatrización y la regeneración de los tejidos y también por sus propiedades antiinflamatorias y antiangiogénicas. Va a ayudar a la regeneración del epitelio corneal, lo que puede ser específicamente útil sobre todo en casos de queratitis o de daño epitelial severo debido a la falta de lágrimas y de irritación crónica. Actúa como una barrera biológica que protege la superficie ocular, ayudando a la restauración de la barrera epitelial y reduciendo la pérdida de la humedad de la córnea. Esta membrana amniótica también tiene propiedades antifibrinolíticas, lo que ayuda también a prevenir la formación de cicatrices en la superficie ocular, que puede empeorar pues, aún más los síntomas de ojo seco. La membrana se coloca sobre la superficie ocular o también directamente sobre la córnea durante una intervención quirúrgica. Se pueden utilizar lentes de contacto que contengan membrana amniótica deshidratada que se hidrata al entrar en contacto con la superficie ocular, proporcionando efectos regenerativos y antiinflamatorios. Los lentes de contacto de membrana amniótica son una tecnología avanzada, su disponibilidad es limitada, además de su alto costo, pero saber que están disponibles sobre todo en Estados Unidos, Europa y algunos países de Asia. Por otro lado, el trasplante de glándulas salivales es una opción terapéutica experimental y avanzada para el tratamiento de ojo seco severo, especialmente en pacientes con síndrome de Sjögren o en aquellos que no responden a todos los tratamientos pues, que antes mencionamos. El concepto de trasplantar glándulas salivales para tratar el ojo seco se basa en la capacidad que tienen esas glándulas salivales para producir líquidos exocrinos, lo cual puede reemplazar parcialmente pues, la función de las glándulas lagrimales en pacientes con daño severo de estas glándulas debido a enfermedades autoinmunes. En el trasplante, las glándulas salivales son trasladadas al saco conjuntival o a la cavidad orbitaria con el fin de que las glándulas salivales comiencen a secretar ese líquido acuoso que ayude a lubricar la superficie ocular. La mayoría de los estudios sobre el trasplante de glándulas salivales son de seguimiento corto y mediano plazo, de 1 a 5 años. Los resultados indican que en general es un tratamiento que es muy efectivo, aunque algunos pacientes pueden experimentar complicaciones como por ejemplo infecciones o rechazo y hay que estar muy pendientes. Para terminar, y a modo de conclusiones, recordar que la enfermedad por ojo seco es una condición común, crónica y debilitante que va a afectar a millones de personas en todo el mundo con un impacto significativo en la calidad de vida de los pacientes. Su prevalencia está aumentando debido al envejecimiento de la población, también a alteraciones ambientales, el uso constante de dispositivos electrónicos.
La enfermedad por ojo seco no solo afecta la producción de lágrimas, sino que también involucra un componente de un ciclo de inflamación y de un daño en la superficie ocular que requiere un enfoque terapéutico que es idealmente integral. El diagnóstico de ojo seco debe basarse en un enfoque multidisciplinario o multifactorial que combine síntomas subjetivos como los evaluados por el OSDI con pruebas objetivas como el test de Schirmer o la tinción de la superficie ocular, la evaluación de la mebografía, etcétera. Las herramientas diagnósticas deben ser utilizadas para clasificar la severidad de la enfermedad y para monitorizar también la respuesta al tratamiento. Un diagnóstico preciso siempre va a ser esencial para guiar nuestro manejo adecuado. El tratamiento debe ser personalizado y basado en la severidad de la enfermedad y en los mecanismos específicos involucrados en cada paciente. El manejo tradicional del síndrome de ojo seco sigue siendo fundamental, basado en las lágrimas artificiales y en los antiinflamatorios tópicos como las ciclosporinas, los corticosteroides, pero estos tratamientos tienen limitaciones en cuanto a la efectividad, sobre todo a largo plazo, y puede que no aborden otros mecanismos patológicos subyacentes como la inflamación crónica y la disfunción de las glándulas de Meibomian. Por eso debemos como hacer mano de todas las estrategias terapéuticas que tenemos. Las terapias convencionales a menudo no son suficientes para manejar a los pacientes con formas graves o resistentes de ojo seco. Tirvaya, una opción innovadora que utiliza un mecanismo de acción inmunomodulador para reducir la inflamación y estimular la producción de lágrimas, que fue aprobado por la FDA, como vimos, y ha mostrado resultados prometedores en los pacientes con enfermedad por ojo seco moderada a severa. La estimulación térmica con dispositivos como los vimos previamente y las terapias de luz pulsada intensa también son opciones efectivas para mejorar la función de las glándulas de meibomio y reducir la evaporación excesiva de las lágrimas. El uso de biológicos como el lifitigras Lifitegrast. Liftegras y la ciclosporina A están revolucionando pues el tratamiento del síndrome de ojo seco al modular la inflamación ocular sin tantos efectos secundarios sistémicos como los producidos por los corticoides a largo plazo. Nuevos tratamientos basados en el uso de factores de crecimiento o células madre están siendo investigados para promover la regeneración de la superficie ocular y la restauración de la función de las glándulas lagrimales. Y es muy importante siempre educar a los pacientes sobre las causas y los factores de riesgo del ojo seco, como el uso prolongado de dispositivos electrónicos y la exposición al aire acondicionado, a contaminación ambiental. Hacer un especial énfasis en la higiene de los párpados y el manejo adecuado de la lubricación ocular son esenciales. La prevención y el manejo temprano de los factores contribuyentes de la enfermedad del ojo seco pueden también reducir la progresión y la necesidad de tratamientos más invasivos. Y la investigación está avanzando rápidamente en cuanto a las terapias génicas y a los tratamientos biológicos que ofrece gran potencial para tratar formas más complejas y resistentes. Se requieren más estudios y estaremos pues como muy pendientes. Muchas Gracias. gracias, Yeli. Excelente presentación. Nos has hecho un resumen, un compendio de lo presentado en el DIUS 2, añadiendo pues estas novedades en el tratamiento de ojo seco. Y realmente este capítulo se abre todos los días. Yo diría que desde el año 95, que fue la primera publicación por el National Eye Institute del ojo seco como patología, aunque ha existido toda la vida, como un síndrome, digamos. Eh, Hoy en día no nos damos abasto para poder estar actualizados pues con todas estas alternativas. El ojo seco es, como dijiste, una patología que afecta más o menos al tercio de la población general y después de los 50 años, principalmente en las mujeres, pues aumenta esta severidad del ojo seco.
Importante, conociendo pues toda esta cantidad de información, saber que esta patología que vemos todos los días, como dijiste, la debemos, digamos, buscar y enfrentar de manera personalizada. No vamos a aplicar todas estas alternativas en los pacientes, tenemos que ir paso a paso. En el tratamiento, el DIUS describe que uno debe empezar por las bases, desde identificar factores que el paciente tenga predisponentes como eh, condiciones sistémicas, medicamentos que reciba, factores ambientales, y hacer estas modificaciones básicas primero sumadas a los lubricantes, que como pues son la piedra angular en el manejo del ojo seco. Y dependiendo de la respuesta a las medidas instauradas, solamente después de 3 meses de ver uno si no funcionó eso, se pasa al escalón siguiente. ¿Listo? Eh, Hablabas de los esteroides, una medida que debemos usar cuando encontramos tinciones de la superficie ocular porque nos hablan de inflamación. Esa inflamación va a generar pérdida celular. Entonces, digamos que después de los lubricantes, es la alternativa terapéutica de los esteroides de baja potencia con los que debemos iniciar. Si no hay una adecuada epitelización, sigue uno con eh, insulina. eh, digamos como en ese orden sería lo que yo les sugiero. Ahora vamos a abrir discusión a ver qué opinión tienen otros colegas. Y en caso de que con la insulina no veamos un adecuado manejo o control, digamos, de estos defectos epiteliales, obviamente primero esteroides, se suma insulina, allí podríamos empezar ya con la ciclosporina y luego con los hemoderivados. El subarautólogo es una excelente alternativa terapéutica. Lástima que sea difícil de conseguir, aunque gracias a Dios ya lo podemos hacer acá en Cali. Es costosa para el paciente, ni se diga el plasma rico en plaquetas, que obviamente lo debemos usar en defectos epiteliales refractarios a las medidas anteriormente descritas. Y luego las terapias adyuvantes, como todas estas que nos comentaste, para mejorar la función de las glándulas de meibomio, los secretagogos, pues la pilocarpina es la que tenemos disponible, que es un secretagogo acuoso, el dicuafosol, aunque fue aprobado ya por la FDA, pues obviamente no disponemos de él. Se está hablando también de la testosterona como un secretagogo de la secreción meibomiana, incluso en presentación tópica de ungüentos en borde de párpados, eso se está estudiando, etcétera, y mil cosas más, como lo que has descrito ahora de novedoso en la terapia. Me parece muy interesante las lágrimas artificiales que contienen derivados de ¿cómo se llaman? De estos perfluoros, ¿sí? El, el ojo seco evaporativo, que como dijiste, pues es el más frecuente, yo diría que compromete como el 80% del ojo seco, del diagnóstico de ojo seco es evaporativo. Pues con el advenimiento de esta terapia, eh, se está viendo en Estados Unidos con el Mievo y con el Vivai, que es una ciclosporina combinada con un derivado de los perfluoros, cómo está ayudando a controlar síntomas y obviamente en mejorar la rapidez de efectividad de la ciclosporina tópica. El Vivai o Ciclasol, pues es algo que ojalá lo podamos tener pronto acá disponible. Bueno, entonces con esta rápida intervención quisiera abrir discusión con los asistentes. Eh, ¿Alguna recomendación? Los doctores Marín, López y demás asistentes con respecto a este tema tan frecuente, amplio y complejo con el que nos enfrentamos a diario. Razón por la cual inicio pues con esto
como abrebocas los temas de córnea, que entre otras estas sesiones irán entre hoy 15 de enero y el 5 de marzo. Van a ser 8 sesiones. Adelante. ¿Alguna intervención? Los doctores. Buenos días a todos. A ver, Adelante, Diego. Buenos yo estoy días. observando en la presentación, muy buena, Yeliana, algo que yo hago diferente y es que lo de oclusión de puntos lagrimales y el manejo de puntos lagrimal tiende a dejarse mucho como última opción. Y la verdad es que funciona tan bien que yo lo utilizo no como última opción. O sea, es mucho más fácil hacer un cierre al menos parcial con láser o un cierre temporal con, con plug de silicón y funciona tan bien que eso disminuye la necesidad de tantas gotas para el paciente y sintomáticamente lo mejora muchísimo. Y no hay una gota mejor que su propia lágrima. Entonces, las alternativas, el enfoque del manejo racional de ojo seco son básicamente tres. Sustitución, que es lágrimas, ya lo explicó Yeliana. Retención, que tenemos los plugs, tenemos láser y oclusión definitiva, que se debe hacer, digamos, de manera escalonada. Y finalmente, todos estos medicamentos que ayudan a bajar la inflamación, a tratar de mejorar la producción de lágrima. Entonces, son las tres estrategias y muchas veces hay que combinar las tres. Entonces, yo personalmente no estoy de acuerdo en dejar la oclusión de puntos o al menos la oclusión parcial con láser como última opción después de que hemos utilizado de todo, sino que hacerla un poquito más temprano. Un paciente con ojo seco, sintomático, esto le ayuda a retener su propia lágrima y mejora muchísimo calidad de vida porque los que hemos visto pacientes con ojo seco importante, uno ve la angustia de estos pacientes de estar todo el día con la molestia, todo el día dependientes de estar aplicándose gotas, tanto que llega a interferir con su vida diaria. El solo hecho de no tener que depender tanto de gotas les mejora muchísimo la vida. Entonces, creo que sería un cambio que yo haría en el enfoque de ojo seco y es lo que hago yo en mi práctica. Con respecto al resto de medicamentos, la verdad es que no hay una tabla, o sea, hacer un esquema del manejo de ojo seco escalonado es muy difícil y como bien lo dijo Yeliana, esto tiene que ser personalizado. De resto, básicamente era lo que tenía para aportar. Con relación Yo a quiero lo que hacer dice una el anotación. doctor, perdón, doctora, que el DIUS, como vimos en la presentación, dice que el taponamiento pues, de los lagrimales se recomienda como el paso 2. Entonces, pues es como aprobando todo lo que acabó de decir el doctor. Correcto. Digamos que dentro del el diagnóstico y la clasificación de ojo seco, como ustedes saben, el más frecuente es el ojo seco evaporativo, ¿sí? Este paciente con todos estos síntomas, pero que llega llorando con una lagrimación excesiva y con síntomas de ojo seco, tinciones en la superficie, etcétera. Entonces, antes de uno tener en cuenta esta posibilidad terapéutica que es maravillosa, la de la oclusión, pues obviamente tenemos que identificar qué tipo de ojo seco tiene el paciente. Porque si tenemos un ojo seco evaporativo, hacer la oclusión del punto lagrimal, pues en este caso, pues no tiene digamos, el efecto que queremos conseguir. Este es importante, la oclusión de puntos lagrimales, cuando es un ojo seco por deficiencia acuosa o un mixto en donde el componente de deficiencia acuosa lo hemos comprobado, ¿sí? Con las pruebas que describiste, el Schirmer test, la altura del menisco lagrimal. Y además, muy importante, tener un control de la inflamación previo al taponamiento con la medida que sea de los puntos lagrimales, o plugs, o oclusión con láser, o la que tú mostraste en la diapositiva, la oclusión térmica con el cauterio. Importantísimo porque de otra manera estamos, al hacer la oclusión sin manejar previamente la inflamación, generando una piscina de factores allí proinflamatorios que van inclusive a empeorar los síntomas del paciente. Entonces,
excelente opción terapéutica, pero justificar, digamos, como sí, la pertinencia, dependiendo del tipo de ojo seco y el control de la inflamación antes de esto. Merceditas, totalmente válido el comentario y qué pena porque asumí pues que esto es como muy lógico. Sin embargo, vale la pena tenerlo en cuenta, todo lo que lo doctor, porque es que realmente el ojo seco evaporativo y el liposecretor son, usualmente se combinan. Pero sí es muy importante hacer un diagnóstico lo más aproximado porque yo he visto manejos donde se mandan IPL, por ejemplo, en casos no indicados. O sea, un Ajá. paciente con un ojo seco que no tiene ningún problema de funcionamiento de glándulas de meibomio, allí no estaría indicado el IPL. Y he visto pacientes que han remitido para IPL en un ojo seco hiposecretor en un paciente con artritis reumatoide donde no tiene ninguna función. Entonces, totalmente válido. Normalmente es muy difícil que haya un ojo seco totalmente hiposecretor o totalmente evaporativo. Generalmente está combinado. Pero en el examen clínico nos damos cuenta, pues con las pruebas que tenemos a la mano, qué tanto aporta más o menos cada uno. Entonces, usualmente se combinan, pero en general tiende uno a ver cuál predomina más. Y en este momento es muy frecuente ver pacientes, uno, con ojo seco y dos, con síntomas de ojo seco sin tener ojo seco. ¿A qué me refiero? Pacientes que están con un medio ambiente de alta evaporación, manejan computadores, están con aire acondicionado todo el tiempo, muchísimas horas en pantalla y hace unos años no veíamos niños con ojo seco o con síntomas de ojo seco, no veíamos jóvenes, ahora se ve mucho en pacientes jóvenes. Entonces, también existe esto que es el ojo seco, o sea, los síntomas de ojo seco en pacientes que no tienen ojo seco y es lo que llamaron los asiáticos el síndrome visual digital, que tiene que ver también con resequedad o con síntomas de resequedad en pacientes jóvenes que están abusando de pantallas, que están teniendo mucho tiempo en pantallas, que es otra cosa que hay que tener en cuenta. Gracias, Merceditas. Gracias, Dieguito. Fíjate que con respecto a lo que hablaste de la luz pulsada láser y el ojo seco evaporativo, sí, siempre lo hemos usado desde que está disponible, pues para estos casos de ojo seco con disfunción de glándulas de meibomio. Pero tuve la oportunidad de asistir recientemente a una exposición del doctor Carlos Vergés. Él es un oftalmólogo que se ha dedicado exclusivamente a ojo seco en los últimos años. Él reside en Barcelona y está publicando en este momento estudios con respecto a la utilidad de la luz pulsada láser, no solamente en la disfunción meibomiana, sino en todo tipo de ojo seco. Yo decía, pero ¿y esto cómo se come? ¿Esto por qué? Y habla de que más allá, digamos, de mejorar como mejor dicho, el aporte o el soporte de estas glándulas de meibomio tiene factores antiinflamatorios, aumenta la producción de lágrimas, ¿sí? Por otros mecanismos alternos y lo está demostrando pues con estudios en sus publicaciones, cosa que pues sí, como amanecerá y veremos, pero comento eso, me llamó la atención porque el IPL también tendría aplicación en el ojo seco acuodeficiente. Todos sabemos que los ojos secos crónicos son mixtos, ¿sí? Todos. El que empieza como paciente con deficiencia o alteración en la función de las glándulas de meibomio, ¿sí? Por otros factores hormonales, inflamatorios, etcétera, empieza a tener deficiencia también acuosa, ¿sí? O viceversa. Entonces, bueno, interesante esto que aprendí y que estaremos mostrando con evidencia en las sucesivas publicaciones, pero IPL podría tener utilidad en ojo seco de cualquier etiología.
Sí, pero yo no quiero que quede en el, como una axioma que el IPL es para todos, José, con este momento hasta que, o sea, cuando Hasta haya que la... estén las publicaciones, correcto. Sí, lo comento como algo porque a Sí, mí como a ti te sorprende, ajá, y qué tiene que ver la luz pulsada láser en el ojo seco por deficiencia acuosa. De hecho, no lo debemos usar, digamos, el mensaje es, se ha diseñado para la disfunción de glándulas de meibomio y ojo seco evaporativo, los pacientes con rosácea, funciona maravilloso, ¿sí? Pero posteriormente, de acuerdo a las publicaciones que se hagan, podríamos tenerlo en cuenta ampliando el compás, digamos, para otro tipo de indicaciones. Pero estoy de acuerdo contigo, Dieguito, no es una indicación de entrada para todo tipo de ojo seco, solamente para el evaporativo en este momento. Muy bien. ¿Alguna otra intervención? Yo quería Gerson. contar. Sí, pues no, ya todo está dicho y el tratamiento pues es personalizado, pero digamos que yo lo que veo en la práctica y creo que tenemos que hacer todo es intentar concientizar al paciente de su problema de acuerdo a la causa o a la etiología del ojo seco, porque uno de los problemas que yo veo y que recibo pacientes que llegan queriendo una solución a su ojo seco inmediata y han pasado ya muchas veces por varios colegas que han tratado muy bien el caso con diferentes lubricantes y a veces uno se queda sin saber qué más lubricantes darles porque ya han usado todos. Y lo que yo veo en estos pacientes es que tienen muy mala adherencia al tratamiento. Entonces, el paciente comienza haciendo su tratamiento muy juiciosos, unos días, un mes, 2 meses, 3 meses, se sienten bien, suspenden y vuelven a caer a toda esta sintomatología tan complicada pues para el paciente y que disminuye calidad de vida del paciente. Otra vez que el uso, alguien preguntaba ahí en el chat si usábamos Modusil o el Réstasis. Yo personalmente uso más el Modusil, pero lo que veo es que algunos pacientes se sienten bien con uno, con el otro. Pienso que el resultado, digamos, es igual con ambos. No he visto mucha diferencia. El inconveniente es que arden, ambos arden, entonces los pacientes hay que explicarles que arde y que el resultado no va a ser inmediato. Recordemos que pues, la ciclosporina no actúa inmediatamente, sino que actúa 3, 4 semanas después del uso. Entonces los pacientes comienzan a usarlo, les arde, les pone el ojo rojo, entonces creen que le está cayendo mal, lo suspenden. Entonces también pues hay que explicarles eso y pues yo les recomiendo que guarden sus goticas en la puerta de la nevera. Lo de la oclusión, yo uso mucho los plugs pues cuando están indicados. El problema es que a veces se caen mucho a pesar de que uno los mida bien, pero pues tengo pacientes que les dura 1 o 2 años y otros que al mes ya se les caen. Entonces es complicado y ya definitivo lo dejo más para los pacientes de ojo seco ya severo, tipo que ya tienen una enfermedad reumatológica de base, un síndrome de Sjögren, pues que definitivamente la oclusión ahí les ayuda muchísimo. Eso era lo que tenía como para comentar. Maravillosos puntos, muchas gracias, Gerson. Sí, lo primero y con lo que empieza el DIUS en el paso uno es explicarle al paciente su patología. Como tú dijiste, esta es una patología crónica, hay que decirle al paciente, usted no se va a mejorar, usted va a estar controlado como el paciente hipertenso o diabético que necesita una medicina o una alternativa X terapéutica constante, a veces más intensa, a veces menos, pero permanente. Eso hace que el paciente entienda y se adhiera al tratamiento y no esté haciendo pues tantos saltos, porque como tú dices, lo vemos todos los días, que ha recorrido todos los colegas en los consultorios y no, sí, no tiene como respuesta adecuada. Y lo otro, la retención de los tapones, de los puntos lagrimales, básicamente
pues mi experiencia personal es que cuando yo hago un Schirmer y ese Schirmer está por debajo de 5 y el paciente pues tiene una enfermedad por deficiencia acuosa, etcétera, yo de entrada hago la oclusión de los puntos lagrimales con láser. En los pacientes en donde hay un componente mixto y uno podría tener allí la duda, empieza uno con el plug. Yo los de colágeno los usé hace muchos años y nunca los volví a usar. Siempre uso los de silicona. Cuando el paciente se le extruye el tapón, que usualmente ocurre, son contados los pacientes que tienen retención a largo plazo, uno ve, digamos, o incluso hasta clínicamente observando y preguntándole al paciente la diferencia de sus síntomas cuando tenía el tapón y cuando no lo tenía. Sí, en esos casos, y que repito, son casos en donde el Schirmer no es tan bajito, el paciente es sintomático, allí uno ya decide, dependiendo de la sintomatología y la clínica, ya hacer oclusión definitiva y no volver a poner otro tapón que va a volver a extruirse. Esa sería como mi modo de ver al respecto. Bueno, agradezco a todos muchísimo su asistencia. Te felicito, Yeli, te deseo un año pleno de satisfacciones, de salud, de metas cumplidas en este día de tu cumpleaños. Los Muchas gracias. esperamos para la próxima semana, el día enero 22, con el doctor José Álvaro Jojoa, que es nuestro nuevo residente de segmento anterior de la Universidad del Valle, con el tema de terigio, pseudoterigio, etiología y alternativas terapéuticas quirúrgicas y no quirúrgicas. Tengan todos un feliz resto de día y muchísimas gracias a todos por su asistencia. Hasta luego. Muchas Luego, gracias, Cristian. doctora. Gracias a todos. Feliz día.